Muy buenas noches, mi nombre es Leonela Gaona, soy estudiante de la Universidad de Indoamérica, eh, cursando el quinto semestre de la materia de educación básica. A continuación voy a pasar a hacer la exposición de la materia de aprendizaje y enseñanza de las ciencias sociales, eh, el tema que se ha escogido para la exposición es la sociedad. Se dice que la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o determinado tiempo. Sociedad en sí lo que quiere decir que son un grupo de personas que independientemente de formas de pensamiento o formas de la vida misma, pues se agrupan para hacer cualquier tipo de actividad. La sociedad en sí, si bien es cierto, se remonta desde hace varios años. Como ya lo dije, las sociedades son grupos de personas que se relacionan muchas veces entre sí, pues, y que asimismo se dividen por grupos. La sociedad se divide en dos épocas, en dos tiempos, por decirlo de esa manera. En la época pasada, se dice que el hombre en la época pasada vivían en pequeñas ciudades o pequeñas aldeas, en pequeñas tribus, también podríamos decirlo, ya que en el tiempo de la antigüedad se determinaban de esa manera. Las distancias de una tribu a otra o de un pueblo a otro eran muy lejanas, por lo que las personas en esos tiempos pues solo se relacionaban entre sí quienes vivían dentro de la comunidad. Y se solían relacionar también con gente muy lejana, pero pues para ello tenían que hacer muchas horas de viaje. En la época actual, la sociedad de la época actual, hoy en día sabemos que el hombre está rodeado de más personas. La civilización ha crecido cada vez más, la población ha incrementado, por ende somos una sociedad mucho más grande y pues con mucho más factores en común. La sociedad en sí se conceptualiza de dos maneras. La primera, que es la manera atomista, que se trata de agrupaciones de individuos constituidos para cumplir mediante mutua cooperación todos o algunos de los fines de vida. En este caso, para hacer un ejemplo mucho más claro, podríamos hablar de partidos políticos o lo que son agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas trabajan de la mano, la sociedad política, por decirlo de esa manera, trabajan con un solo fin. Eh, por decirlo, siempre van a trabajar por el fin de su partido. Entonces a eso se lo denomina como concepto atomista. Y el concepto dialéctico, que son personas que están organizados en diversos grupos sociales y que estos forman la sociedad. Tomando el mismo ejemplo de los grupos políticos, si bien es cierto, cada grupo político va por su línea, va por sus fines en sí, pero si ya a juntar a varios grupos políticos, independientemente de que estén por el mismo fin, pero pues como ya redundando, son varios grupos políticos. Entonces todos ellos hacen un concepto dialéctico. Sobre las teorías y el origen de la evolución del hombre y la sociedad, si bien es cierto, alrededor de muchos años, desde la creación del mundo en sí, por decirlo de esa manera, o desde que el hombre como ser humano empezó a desarrollar su intelecto, se han puesto sobre la mesa varias teorías sobre qué es la evolución y la creación del hombre y de la sociedad. Hay varias, como por ejemplo la científica, la teoría científica, que es la teoría evolucionista, la que siempre sostiene los científicos en este caso, de la teoría que el hombre es producto de la evolución de un mono. Eso es lo que la ciencia siempre ha decretado
y se supone que mediante estudios y mediante comprobaciones científicas, pues los científicos, valga la redundancia, han determinado y comprobado que la creación del hombre y la evolución del hombre viene de un mono. Existen también varias teorías más, como por ejemplo las esotéricas, que recalcan que la creación del hombre vienen por fuerzas sobrenaturales, en este caso extraterrestres, que sostienen un experimento con la humanidad. No se escucha hablar mucho de estas teorías, ya que es un grupo muy pequeño quienes las sostienen, pero pues se la toma en cuenta porque son teorías que existen. Y por último tenemos las teorías teológicas. Las teorías teológicas que se basan en la creación del hombre por dioses. En este caso vale recalcar que la teoría o que la pelea de siempre entre científicos y católicos, por decirlo así, o que creen en algún tipo de religión, siempre han tenido en debate la creación de la sociedad, la creación del mundo, la creación del hombre, en donde, pues como ya lo dije, los científicos determinan y ellos sustentan la teoría de que el hombre evolucionó de un mono, mientras que las teológicas creen en la religión, en Dios en este caso, las católicas pues en el Dios católico, aunque también existen varios tipos de dioses según eh, tiempos antiguos. Recordemos que existen los dioses egipcios, hay tribus que creían en el dios Sol y así sucesivamente en un sinnúmero de dioses. Pasando siguiendo la misma línea con el tema de la sociedad, tenemos aquí lo que es el concepto de qué es un ser social. El ser social como sujeto social es el ser humano que requiere de la interacción y de la convivencia con otros seres humanos para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. No existe un ser humano que puede vivir únicamente como individuo, aislado de los demás. Esto quiere decir que el ser social es como cuando varias personas siguen un mismo fin, cuando varias personas trabajan eh, por una meta determinada, por decirlo así. Ponemos un claro y gran ejemplo, los partidos de fútbol, perdón, los equipos de fútbol. Ellos son un ser social que ellos trabajan por un mismo fin, pues que es ganar un partido. Y contradiciendo a lo que es el ser social, tenemos lo que es el ser individual. El ser individual es una dimensión básica del ser humano que consiste en que cada hombre y mujer o cualquier persona son diferentes a los otros, tanto en lo físico como en lo psíquico. Pues en esto no es más que cuando un ser humano, una persona, pues hace las actividades individuales para la vida misma, como el levantarse cada mañana, como por ejemplo el realizar sus actividades diarias por sí solo, que vuelvo y repito, levantarse, lo que es cepillarse dientes, o sea, son esas pequeñas acciones que lo hace los que caracterizan al ser individual. Otro claro ejemplo es en determinado grupo de personas estén bajo el sol, mientras que unos deciden no cubrirse con nada, pues siempre va a haber uno en que decida protegerse, ya sea con protectores solares, paraguas y esas cosas. O sea, el ser individual es la persona que, aunque esté rodeada de demás personas, seres sociales, haga actividades individuales. Cabe recalcar que pues para ser un ser social también hay que ser un ser individual. Son dos cosas que van de la mano. Es todo en cuanto puedo decir y sustentar sobre la presentación que tengo. Muchas gracias.